Se estrena hoy en Córdoba Una casa sin cortinas, documental que va a tener como centro a Isabel Perón. Vemos el tráiler de la peli y ya hablamos con su director. Mira. Hoy es una compañera expresidenta de la Nación y la primera mujer en llegar a ese cargo por elección popular en el mundo. No se dice que la primera víctima de la dictadura fue ella. Sí, bueno, la gente en general en Argentina la desprecia. Ella ha bailado ocasionalmente en lugares nocturnos. Bueno, la verdad que tengo muchísimas ganas de ver esa película. Te diría que para mí es imprescindible. Muchos de los que ya han visto Sí. unos avances o han podido ver el documental completo dicen que es muy prometedor. Viene premiada además, Sí, ¿no? La sí, peli. sí. Y está su director desde Nueva York para hablar con nosotros, Coti. Julián Troxberg directamente desde Nueva York, como lo decía el Migue, atendiéndonos allí. Muy agradecidos nosotros por poder tenerte aquí presente en Ciudad U. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Julián, la consulta, ¿cómo elegiste o cómo llegaste a que la historia sea sobre Isabel o María Estela Martínez de Perón? ¿Por qué te atrapó esa figura? Que es cierto que sobre ella todavía hay ciertos enigmas, misterios, y es como una parte de esa Argentina que nos duele y que está allí a veces, un tema que muy poca gente quiere tocar, me parece. Bueno, diste en el clavo. Un poco fue eso de sentir es un personaje como que parece marginal de la historia, que no es muy mirado, está lleno de dudas, de zonas oscuras en el sentido de, vos también lo dijiste, se llama Isabel o se llama María Estela, qué tipo de bailarina fue, lo increíble es que fue la primera presidenta mujer de la Argentina en el año 74 y que hay poco sobre ella. Entonces, ese vacío a mí me llamó la atención, especialmente empezamos el proyecto más claramente cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado, que las fechas redondas, como saben, funcionan para recordar un poco y, bueno, y pensar un poco la historia. Y Isabel era un tema y un personaje que estaba borrado, incluso ella desde España, que donde vive ahora, tampoco dijo nada. Y desde ahí, estos alrededor de 5 o 6 años, ahora hasta que estrenamos la película, estuvimos trabajando, buscando un poco enterarnos qué es de la vida de esta señora, que fue, como dije, la primera presidenta mujer de la Argentina, bastante pronto, ¿no? Porque fue en el año 74. ¿Y por qué esta idea crees? O sea, está ella viviendo en España, hace poquito cumplió los 90 años también, pero nunca más volvió a hablar o a dar una conversación. ¿Por qué este silencio tan detrás de ella? No sé si lograste con la película entender esa parte. Bueno, es parte de uno de los enigmas que tiene ella. Ella en algún punto su vida, no es la primera vez que su vida es de discusión en el sentido que no se sabe muy bien de ella. Yo pensaba cuando empezamos el proceso de la película, ella es una formación de bailarina y ella, incluso siendo figura pública, vicepresidenta o presidenta, nunca se terminó de aclarar muy bien qué tipo de bailarina, dónde estudió, qué hizo. Bueno, como que Isabel probablemente se sienta cómoda un poco en las sombras de la historia, ¿no? Entonces, en algún punto es alguien que quedó en un momento clave de la Argentina bajo los focos de la luz pública y volvió a salir y se mantuvo en silencio. Y nosotros un poco en la película era ver qué queda en la memoria popular de ella, ¿no? El interés era escuchar a diferentes personajes
ahí se están viendo algunos muy diferentes, por ejemplo, dirigentes políticos, pero también un vidente que es amigo, o el asesor financiero, o Aide Padilla, la Chona, la actriz que hacía la Chona, que fue compañera de estudio de danza con ella. O sea, ¿qué quedaba del recuerdo de ella? Y con el correr de la película, como llegamos tan cerca, y no, tampoco quiero contar tanto y spoilearla, como se dice ahora, nos acercamos mucho a ella y buscamos su voz y su presencia, que es una de las líneas de la película. Como bien lo decís, como ella tampoco habla, se llena su figura con opiniones y con ideas, y queda flotando muchas veces la idea de que fue una mujer que era más bien manejada por un entorno. En lo que vos trabajaste en la película con las entrevistas, ¿qué es lo que te va quedando como sustrato de la personalidad que ella tuvo? Y si tuvo o no protagonismo en esos meses en la que ella estuvo al frente de la presidencia. Bueno, una primera idea de la película que yo tenía es, hablamos poco de Isabel, y cuando hablamos hay como ciertos lugares comunes, ¿no? Clichés de, bueno, la bailarina, manejada, etc. Algunos se confirmaron, que escuchando gente, y otros, digamos, totalmente discutibles y una mirada personal. Cada uno de los entrevistados probablemente tenga una mirada distinta, pero mi sensación es, puede haber estado manejado un poco, pero Isabel tenía un interés y una ambición política importante. Cumplió en la década del 60 un rol de enviada de Perón en la Argentina, que no es tan conocido, y que ordenó un poco el partido peronista cuando Bandor quería como armar un peronismo sin Perón. Después fue central en la vuelta de Perón, cuando Perón vuelve, y ella aceptó, ¿no? No es que solamente, bueno, Perón o López Rega la pusieron en la vicepresidencia y después en la presidencia. Ella aceptó. De hecho, cuando Perón muere, ella podría haber renunciado o llamado a elecciones porque el vacío de poder era muy grande, pero ella sintió que tenía que quedarse. Y diría algo más, en un momento ella saca a López Rega de su gobierno, y hay 9 o 10 meses de gobierno que está sin López Rega y está sola, y ella sigue sola, digo, sin Perón y sin López Rega, y ella sigue estando en la presidencia. Entonces, a mí algo que sí me cambió es que sentía, bueno, tuvo un interés político, después puede haber sido fallido su presidencia, o trágica, digamos, pero en eso es algo que me cambió un poco la mirada. Y Julián, con respecto a los tiempos, porque también es muy recordada en sus tiempos de tensión, de pertenecer ahí, de estar en la cárcel, muy recordada, ¿no? Por el aguante. Ella es la que sufre el golpe más, más sanguinario largo de esta historia, de nuestro país. ¿Cómo lo reconstruyen las voces que la rodean? Eso para mí era muy interesante porque es una de las grandes contradicciones, me parece, de Isabel, ¿no? Porque la mayoría de la gente que la critica, y es cierto esto, bajo su presidencia se firma el decreto de extensión de la represión. Sí. Bajo el gobierno de Isabel se le da más espacio a los militares para que avancen en la represión de la política y de la violencia interna del país, ¿no? Entonces se podría decir que Isabel fue victimaria de eso, impulsó eso, pero a la vez, como ustedes dicen, ella es la presidenta que sufrió el golpe de Estado y pasó 5 años presa, ¿no? Entonces, en esa contradicción de que ella fue victimaria y víctima a la vez, para mí es algo de lo más interesante de Isabel. Y para algo que yo no esperaba y que me sorprendió es que todos los dirigentes peronistas, incluso los que son muy críticos con su presidencia, coinciden en las entrevistas en el valor que tuvo Isabel durante los 5 años que estuvo presa, ¿no? Porque no, en algún punto no se doblegó, no entregó, ni se dio rápidamente a firmar cosas o dejar el país para estar más cómoda, sino que tuvo que soportar en diferentes lugares del país la prisión. Julián Troxberg, gracias por esta charla. Invitamos a todos al Cine Club Municipal porque se estrena Una casa sin cortinas. Imagino que además del paso por las salas, después llegará también a algunas plataformas y la vamos a tratar de ver. Te agradezco mucho. Te diría que esto es inverso raramente por la pandemia, porque nosotros presentamos en el Festival de Buenos Aires, en el Bafisi, y ganamos el premio Flow, sí, con lo cual está disponible en la plataforma Flow. Dentro de fin de año, principio del año que viene, estará también en Cinear, pero ahora está en Flow. Y lo interesante y lo lindísimo que nos pasó es que podamos estrenar, y me alegra muchísimo que estrenemos ahí la sala Hugo del Carril del Cineclub Municipal, que es hermosa, me dicen. Lamentablemente no conozco y espero poder viajar. La pandemia me dejó medio atrapado y me pierdo el estreno ahí y estar charlando con ustedes, que me gustaría más en persona. Así que les agradezco mucho, invito a todos, si tienen ganas de ver la película, al Cineclub Municipal. Cuando te vengas por Córdoba, seguimos la charla acá, porque hay una historia de la Corascochinga también ella, así que claro, está bueno para ir a recorrerlo. Julián, un abrazo grande y felicitaciones realmente por la peli, ¿eh?
Muy amable, muchas gracias. Bien, bueno, Una casa sin cortinas, dicen que es un peliculón.